Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 6 de abril del año 2021. Hoy mesa de análisis político. Así que voy a ir saludando a quienes nos acompañan. Hace tiempo que no teníamos a este cuarteto. Ha habido semanas con variaciones en distintas oportunidades. Así que vamos con Fernanda Boidi. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Daniel Buquet, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo están todos? Un saludo. Daniel Chaschetti. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y Adolfo Fito Garce, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Qué problema ¿no? Cuando los presento, del único que digo apodo es de Garcé. No sé si alguna vez ya les pregunté esto. ¿Tengo que agregarles a los otros tres también apodos o no? ¿No se ofenden? ¿Está todo bien así? Yo creo que alguna vez ya lo conversamos, pero no hay problema, Emiliano, Sí. no importa. Sabés que en el doctorado teníamos un problema cuando había más de teníamos dos Danieles también y Sí. a uno lo había rebautizado con otro nombre. Cuando Eso. llegó al programa, el que llegó segundo, decidieron ponerle Frankie, porque entonces nos evitábamos la confusión y al chico le quedó el apodo de Frankie hasta ahora, ¿sabes? Bien, vamos a decirle ¿cómo pensarlo? Frankie a Chaschetti. ¿Sí? A mí, Bueno. ¿Quedó así? O Chasque. Hoy después de las 14 horas me pueden llamar doble dosis, no tengo ningún problema de que me digan de ese modo. Perfecto, con orgullo. Agrandadito. ¿Alguien más con 2 dosis? Ya que estamos, preguntemos eso también. 6:30 de la tarde ¿Otro? hoy. ¿Fernanda? Tengo una de Semana Santa, de Semana de Turismo. Ah, muy reciente. ¿Y Daniel? En Daniel realidad voy por la primera. Yo soy de los viejos que fuimos postergados, no tan viejos, digamos, pero que fuimos postergados en la primera tanda de agendas de Sinovac. Y entré en el periodo de la saturación de la agenda, etcétera, y me toca hoy la primera. Bueno, y yo también, yo tengo la primera, ya con una semana y algo, voy rumbo a la segunda. Bueno, este es el panorama. Vamos a los temas que tenemos que conversar esta mañana. ¿Cómo es hoy el vínculo entre el gobierno y la oposición? ¿Hay una polarización excesiva de las posiciones de uno y otro o la situación que vemos está dentro de lo esperable? Fito, concretamente, proponía discutir sobre el tono de la relación gobierno-Frente Amplio en este momento en que la agenda política se encuentra dominada por la gestión de la pandemia, sus consecuencias y las medidas que habría que adoptar para aplanar esa curva de contagios que se ha vuelto tan peligrosa últimamente. Así que bueno, le doy la palabra a Fito para que él largue. Dale, cómo no, muchas gracias, Emiliano. El vínculo es malo entre gobierno y oposición, creo yo, y la polarización es excesiva. Para que tú no me rezongues, voy a hablar muy rápido, máximo 3 minutos, para plantear 4 temas. Largo el cronómetro. Primero, dale. La discusión sobre la grieta o sobre la polarización ya sabemos que viene de lejos, ¿no? No estamos inventando nada, no estoy inventando nada. Hace mucho tiempo que se viene discutiendo si hay grieta, si no hay grieta. En todo caso, creo que somos muchos los que estamos preocupados por este tema. Paso a mi segundo punto. Hay evidencia de opinión pública que yo calificaría como preocupante. La verdad que me pareció súper interesante esa encuesta de Factum, que se publicó hace pocos días, que dice que el 64% de la gente cree que desde el comienzo de la pandemia la sociedad está más dividida. Yo no sé si es desde el comienzo de la pandemia o desde antes, pero en todo caso la sociedad está muy dividida y en todo caso, como dijo Eduardo Botinelli presentando esta información, la pandemia no nos unió. Sociedad que se siente dividida. Mi tercer punto. Es cierto que se habla de diálogo, pero yo creo que a ninguno de los dos, ni al gobierno ni a la oposición, le interesa realmente dialogar. Creo que a ninguno de los dos le interesa realmente dialogar. Creo que desconfían demasiado unos de otros. El Frente Amplio pide diálogo, pero me parece que lo ha planteado muy bien en esta carta que circuló hace muy poquito, ¿no? Yamandu Orsi, cuando dice, es cierto que desde la oposición no siempre hemos dado mensajes claros para promover ese diálogo, o que nuestros planteos, dice Orsi, en algunos casos aparecen contaminados de señales inconvenientes. Es decir, dicho en mis palabras, el Frente Amplio pide diálogo, pero al mismo tiempo tiene un discurso opositor realmente muy severo que le hace difícil al gobierno también dar el paso de correr la silla y decirle, sentate, vamos a conversar.
Al gobierno, por otro lado, no le interesa mucho dialogar, esa es mi percepción. Le interesa gobernar bien, claro, pero le interesa gobernar bien sin el Frente Amplio. Yo creo que hay algo también de darle una lección al Frente, de decirle, y a la opinión pública, decirle, miren, en realidad podemos gobernar sin el Frente Amplio, podemos gobernar mejor que el Frente Amplio. Creo que más o menos así que razona el gobierno. Y mi último punto es, todos pierden y todos perdemos. Todos pierden. El gobierno pierde una oportunidad al no dialogar con el Frente Amplio. El Frente Amplio pierde una oportunidad. El Frente Amplio, cada vez que se enoja, cada vez que se crispa, cada vez que rezonga, yo creo que retrocede frente a la opinión pública. Y sobre todo creo que pierde la ciudadanía, ¿no? Para usar una expresión muy afortunada de mi superhéroe Rafael Radi, demasiado ruido, ¿no? En el ruido todos estamos incómodos. La dejo por acá, Emiliano. Cumpliste, ¿eh? ¿Viste? Debo admitir que cumpliste. Casi no creías. Ni llegaste a los 3 minutos. Me llamó la atención esto de tu superhéroe Rafael Radi. Lo anoto también al pasar. Bueno, ahí está el disparador. ¿Quién toma la posta? Chaschetti. Sigo. Bueno, dale, Chaque. No, voy. Adelante. Bueno, nos vamos a pasar la pelota. Bueno, de acuerdo en líneas generales con lo que dice Fito, comparto la preocupación por el tema y retomando uno de sus puntos, esta idea de que, bueno, la gente está preocupada, tenemos cierta evidencia de opinión pública de que estamos más polarizados que durante la pandemia, pero recordar que el inicio de la pandemia fue una situación un poco excepcional. Digamos, la polarización viene de antes, no es que la pandemia la esté provocando, ¿no? Veníamos de elecciones con un clima muy tenso y muy polarizado, en las élites, en los activistas y en los seguidores. Se podrá decir es el micromundo de las redes, sí, claramente, es en parte el micromundo de las redes, pero que en algún sentido refleja lo que está pasando a nivel de la élite y de los activistas partidarios. Entonces, eso por un lado, decir, bueno, no perder de vista el punto de que la pandemia ha sido una situación absolutamente excepcional y que en algún sentido, pese a que ahora estamos en el peor momento, según todos los indicadores, probablemente por el tiempo transcurrido, probablemente por el hastío y la fatiga, estamos volviendo, si se quiere, a una situación de normalidad en los vínculos, si se quiere. Y esto es algo que ha pasado también en otros países. Leyendo un poco esta mañana sobre qué había pasado con gobiernos y oposiciones en otros contextos, donde hay como ya más información sistematizada, con más datos de opinión pública y demás, bueno, más o menos lo que ha ocurrido. Se abre el compás de espera durante el inicio durante los primeros momentos más álgidos de la pandemia, otorgándole una carta de crédito al gobierno. Esto lo hemos hablado más de una vez en las mesas durante los últimos meses, ¿no? En parte por lo Nobel del gobierno, en parte por esta cosa de que la crisis genera la situación de, bueno, otorgarle una carta de confianza al gobierno, esta sensación de rally around the flag, de que todos nos encolumnamos detrás de la bandera. Bueno, pasó. Ese momento pasó. Y ahora me parece que estamos volviendo a la situación de vínculo político prepandémico, con independencia digamos, de cuáles son las implicancias. Eso me parece que ese ha sido como, ese es mi diagnóstico de cuál ha sido la trayectoria, y que me parece que también es esperable en función de lo que ha pasado en otros países y en función de que empezamos a normalizar la pandemia, por más de que no deberíamos. Uh-huh. Eso ha tenido su traducción también en la gente, ¿no? No sé si en el conjunto de la población, pero en una cantidad de gente que se expresa, no sé, supongamos que las redes sociales son algún reflejo. Es discutible esto, pero también lo dejo al pasar. Ahora, Chaschetti. Bueno, mira, yo creo que dos cosas. Yo creo que, en primer lugar, Lacalle Pou no es un dirigente político en su trayectoria naturalmente inclinado a dialogar con el Frente Amplio, ¿no? Es decir, él tiene un muy buen diálogo dentro de la coalición con sus socios, pero históricamente no ha estado muy inclinado. Yo recuerdo en el año 2016, cuando el presidente Tabaré Vázquez convocó al diálogo por seguridad, donde a todos los partidos, donde se realizaron 11 reuniones a lo largo del 2016, surgieron algo así como entre 9 y 10 proyectos de ley, la mitad fueron aprobados por el Parlamento,
Y dentro del Partido Nacional se armó un lío importante porque Larrañaga decidió ir, Javier García fue, pero Lacalle Pou no. Es más, se quedó afuera bombardeando todo el tiempo esa instancia, explicando que ese tipo de instancias no servían. Y yo creo que en realidad, bueno, su forma de ver el escenario y su relación histórica con el Frente Amplio me parece que lo inclinan a no buscar el diálogo, ¿no? Siempre hay políticos que están más inclinados al diálogo y otros que tienden a ser mucho más distantes. El segundo aspecto es que yo creo que Lacalle Pou no ha necesitado hasta ahora dialogar con la oposición, ¿no? Digo hasta ahora porque me parece que el escenario puede cambiar muy rápido. ¿Por qué digo que no ha necesitado? Bueno, porque en realidad él goza de un respaldo en la opinión pública realmente importante, superior a los votos que obtuvo en segunda vuelta. Y eso lo vuelve un presidente fuerte. Es decir, que cuenta con una mayoría parlamentaria bastante disciplinada y organizada y cuenta con un respaldo importante entre los ciudadanos. En ese esquema no me parece que cualquier cálculo que se haga normalmente se llevaría a decir, bueno, ¿para qué vamos a invitar a la oposición a sacarse la foto cuando las cosas van bien? Ahora, yo digo que esto puede cambiar rápidamente porque el escenario está muy mal. La pandemia está dejando resultados muy complicados, sobre todo en materia de muertes y de saturación del sistema sanitario. Y bueno, y me parece que en un escenario de ese tipo, buscar a la oposición, blindar al gobierno, ¿no? No blindar a Abril, sino blindar al gobierno de que haya un actor todo el tiempo tirándole piedras desde enfrente, me parece que es una decisión muy inteligente, sería una decisión muy inteligente. Por ahora no lo veo, y bueno, me parece que de no hacerlo, bueno, esto va a seguir polarizándose y la distancia se va a seguir profundizando. Lo analizo del lado del gobierno porque me parece que analíticamente no podemos tratar a los dos actores del mismo modo. La oposición no tiene la fuerza. Esto es como el ajedrez, el gobierno siempre juega con las blancas. Mi caso, Buquet, dale. Sí, a ver, yo quiero decir dos cosas por lo menos para arrancar este asunto. El primer tema es si tenemos polarización y cuánta polarización tenemos. Y yo quiero relativizar mucho la idea de que hay más polarización. Primero porque quiero aclarar que en ciencia política polarización es un término bastante específico que se refiere, más allá de que se puede medir de distintas formas, se refiere a la distancia ideológica entre los principales competidores. Para decir que hay más polarización que antes, tendríamos que decir que están más alejados que antes estaban más cercas. No hay, digamos, evidencia reciente que yo haya visto sobre el caso uruguayo para mostrar un aumento de la polarización político-ideológica, digamos. Más allá de la percepción del grado de conflicto, esto que presenta Factum, pero Factum no nos presenta una serie de tiempo, entonces, ok, el 64% cree que la sociedad está más dividida, sí, la gente cree, pero ¿a qué creía antes? En fin, yo relativizaría un poco la cuestión relativa. En Uruguay hay polarización, ha habido polarización, y yo diría que más allá de las versiones clásicas en ciencia política que creían que la polarización era un fenómeno negativo, esta es la visión del conocido Sartori, visiones mucho más actuales, sobre todo que estudian América Latina, podrían manejar una visión alternativa. Un cierto grado de polarización es un síntoma positivo para sistemas políticos democráticos que básicamente lo que hacen es mostrar a la ciudadanía que los partidos políticos representan programas distintos, que hay alternativas y que no es todo lo mismo. Y entonces, bueno, yo sería un poco cuidadoso y por cierto no diría si tenemos más ni menos que antes y mucho menos que es mala. La otra cosa es el diálogo entre el gobierno y la oposición, que
y el tono de ese diálogo, el cuánto diálogo y en qué tono se dialoga. Ok, yo separaría esto de la idea de polarización, o en todo caso iría a un terreno muy específico de polarización pandémica, por llamarle de alguna manera, y quiero también empezar relativizando la preocupación por el asunto, porque hay varios países muy importantes del mundo, países muy cercanos al Uruguay, geográficamente, políticamente, económicamente, donde el conflicto ideológico en torno a la pandemia, ya no es izquierda-derecha, es si tenemos una pandemia o no, si esto es un invento, si es una gripecita, ¿no? Si hay que darle pelota a los médicos o hay que hacer vida normal y dejarse de jorobar con la pandemia. Y en Uruguay esto no pasó. Es cierto, hay un discurso, si querés, en redes, capaz que esto es lo que percibe la gente, yo no lo sé, que tiene este tono bolsonaresco, trampista, etcétera, ¿no? Terraplanista o lo que vos quieras, donde sí puede mostrar que hay como un conflicto ideológico en este terreno. Pero nuestro sistema político no tiene ese conflicto. Hay casos aislados, pero creo que representan porciones muy pequeñas de la ciudadanía. El Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Cabildo Abierto, creen que hay una pandemia, creen que es una enfermedad jorobada, que requiere esfuerzos para enfrentarla, y en todo caso vienen polemizando sobre las mejores medidas para enfrentar la pandemia. Y ahí recién creo que entramos al terreno donde, bueno, ok, hoy por hoy, en el último mes, si vos querés, entre el gobierno y la oposición hay un clima de confrontación mayor que el que había hasta hace poco. Y solo para cerrar este razonamiento, sin pronunciarme sobre las bondades o maldades de este grado de crispación, yo diría que este grado actual de crispación viene porque el gobierno quedó medio desalineado de los científicos en el último mes, ¿no? Un mes y poco, ¿no? Antes el gobierno venía muy alineado con los científicos, el que en todo caso había metido la pata era el Frente Amplio, que se alineaba con alguna versión científica más exigente, y el Frente Amplio había ido y venido, había sido errático. Ahora los científicos dicen, no, pará, la situación es muy jorobada, hay que tomar medidas radicales, básicamente, lo estoy simplificando. El gobierno dice, no, pará, medidas radicales no, vayamos despacito. Entonces allí yo creo que el Frente Amplio aprovecha para alinearse con las sugerencias científicas, con la perilla, ¿no?, sanitaria, y bueno, y eso genera este clima de mayor conflicto en una situación donde el gobierno está muy incómodo, ¿no? Porque el aumento de los casos es brutal. Uruguay, digamos, la situación es brutal. Uruguay pasa a ser el mejor de la clase a repetidor, ¿no? Éramos el mejor de la clase a mediados del año pasado y ahora somos el país que tiene el mayor número de contagios per cápita del mundo. Bueno, el regreso a Fito, el que dale. pateó esta pelota. A ver. Sí, ¿se acuerdan capaz que hace como un año atrás que yo decía, prepárense, porque voy a estar durante, no sé, 10, 15 años hablando de calidad de la democracia? Bueno, no sé, soy un tipo bastante persistente. Y yo coloco este asunto, esta conversación que tenemos ahora en esa perspectiva, ¿no? En la perspectiva de calidad de la democracia. Dicho de otra manera, más allá de que si nos comparamos con la región somos buenísimos en instituciones y en prácticas, más allá de que si nos comparamos con muchos otros países del mundo fuera de la región, tenemos buenas instituciones democráticas y buenas prácticas. La pregunta que me hago, que me sigo haciendo, es si no podemos tener mejores instituciones, si no podemos tener mejores prácticas, y si no hubiéramos podido tener mejores prácticas políticas, ahora en el contexto de la pandemia, el año pasado, si no hubiéramos podido tener mejores prácticas el año pasado, y si no podemos tener mejores prácticas ahora mismo. Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y sin dramatizar, ¿no? Partiendo de la base de que estamos en la mejor democracia de América Latina, etcétera, etcétera. Partiendo de la base de que no tenemos polarización en el sentido estricto, como explicaba Buquet hace un ratito. Partiendo de la base de que tenemos fronteras razonables entre, ¿no?, un proyecto de izquierda, el Frente Amplio, y un proyecto
de centro-derecha, que es el de la coalición que está en el gobierno, en fin, ¿no? Hay fronteras razonables, partiendo de la base de que no hay un drama. La cuestión es, ¿no puede ser mejor? Volviendo al mundo de las perillas, que haya oposición es clave, ¿no? Que haya oposición es clave. Que la oposición sea nítida es importantísimo, para que la gente después, cuando llegue el momento, pueda decir si vota la oposición o no la vota. La oposición es fundamental. Ahora, la perilla del diálogo está demasiado cerrada. No solo hubiera sido más fácil combatir la pandemia con más diálogo, no solo hubiera sido más fácil, el año pasado me refiero, ¿no? Atender la emergencia social con más diálogo, sino que ahora lo es, ¿no? Ahora lo es. Entonces yo digo, no conformarnos con las cosas que hacemos bien, sino preguntarnos si no las podemos hacer un poco mejor. Como hace Emiliano todas las mañanas, que dice que puedo hacer un poco mejor, como tratamos de hacer los politólogos en nuestra vida académica, ¿no? Y como creo que tenemos la obligación de plantearle a la opinión pública y también a los actores políticos. A ver, Daniel, ¿te gusta ese encare de Fito? No, está bien. Yo he hablado horas con Fito y yo estoy de acuerdo y lo apoyo en sus muy buenas intenciones de trabajar en lo que queda de nuestras carreras académicas, en colaborar con que la democracia uruguaya sea mejor. En eso no tenemos ninguna discusión. Yo lo que quería aportar es que a mí me parece que lo que tenemos acá es que el gobierno y la oposición, como dos grandes actores, no se llevan bien, pero por debajo, en un nivel micro, las cosas funcionan distinto, ¿no? Por ejemplo, en el Parlamento. La relación entre el gobierno y la oposición en el Parlamento es formidable. Formidable. La oposición le ha votado todas las leyes COVID que ha pasado, salvo la del artículo 38, que presentó un proyecto alternativo, que con un poco de esfuerzo podrían haber llegado a un punto de acuerdo entre los dos bandos, pero se prefirió seguir para adelante con el proyecto del Ejecutivo. Pero la oposición le ha votado todo en el Parlamento, a una velocidad increíble. Hoy y mañana se reúne el Parlamento exclusivamente para aprobar proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando uno mira y le va a preguntar a los actores, cosa que yo hago, a los coordinadores de las bancadas, los coordinadores de las bancadas se llevan muy bien entre ellos, trabajan muy a gusto. Entonces, digamos, esto no es una guerra campal. Lo que hay es un juego de los principales líderes frente a la opinión pública. O sea, en alguna oportunidad he consultado a Álvaro Delgado, que él dice que llama a dirigentes de izquierda para mantenerlos informados. Entonces, me parece que hay que distinguir el juego en el gran escenario, que vuelvo a repetir, está muy condicionado por la opinión pública, por las encuestas, por los costos y beneficios, de cómo funciona el sistema en todos sus niveles. Por eso tal vez yo no soy tan pesimista como Fito. Buquet te está pidiendo la palabra. Esto me trae a la mente una frase de nuestro queridísimo profesor y amigo Carlos Pareja, que se refería al sistema político uruguayo, parafraseando el nombre de una película, y decía que el sistema político uruguayo tiene vicios públicos y virtudes privadas, ¿no? Había creo que era una película que se llamaba Al revés, ¿no? Es decir, la virtud de la que hablaba Carlos Pareja es que los políticos conversaban, dialogaban, acordaban, pero que esa virtud es privada, esa virtud no estaba a la vista del público, y lo que el público veía eran vicios, y los vicios en la línea de Fito eran la confrontación, la disputa. Ahora, esto para mí es un punto de vista, ¿no? Perfectamente válido. De hecho, ya que estamos hablando de calidad de la democracia, lo que me parece que convendría entender es que en todo caso estamos hablando de un aspecto de la democracia, o de una visión incluso particular, no excluyente o no alternativa, pero no necesariamente de la misma cosa que otras visiones de la democracia.
Esta versión se puede llamar democracia deliberativa, si vos querés. Y en este sentido sería como la más opuesta a una democracia mayoritaria o competitiva, ¿verdad? La democracia deliberativa sería una democracia, es democracia porque las decisiones se toman sobre la base de la participación del demos, de la gente, pero se arriba a las decisiones como una consecuencia del diálogo, de la argumentación, del ida y vuelta, de la apertura mental, de decir, ok, ya entendí, me convenciste, vamos para este lado, y se generan consensos en ese sentido. Yo no es que esté en contra de esta visión, yo no suelo ser muy sustantivo en cuanto a mis preferencias. Yo lo que creo es que las democracias que funcionan son más bien democracias competitivas. No necesariamente mayoritarias o estrictamente mayoritarias, pero sí democracias competitivas. Para que haya democracia tiene que haber gobierno y oposición. Y el gobierno y la oposición no pueden estar de acuerdo, sí pueden estar de acuerdo ocasionalmente, obvio, pero no pueden estar todo el tiempo de acuerdo. Y te diría más, que estén de acuerdo no es lo natural en una democracia competitiva, porque lo que tiene que hacer la oposición, su nombre lo dice, se tiene que oponer. Está ahí para ganarle al otro. Entonces, podrá hacerlo de una forma o de otra. Esta competencia podrá ser mejor o peor. La peor competencia para la democracia es la que destruye a los propios políticos, la que genera una espiral donde los políticos, por su afán de competir, deslegitiman al oponente y dicen, vos no tenés nada que decir, vos sos un dictador, vos sos autoritario, vos no sos democrático, y viceversa. Y esto lo hemos visto en otros países, ¿no? En Argentina, más allá que la democracia argentina no creo que esté muy deteriorada, sin embargo, el tono democrático argentino de deslegitimación del otro, no es que no tenés razón, no es que estás equivocado, no, es que no tenés derecho a opinar. Bueno, yo creo que esto en Uruguay no pasa, pero sí tenemos una democracia fuertemente competitiva y los incentivos de los políticos los llevan a buscarle la vuelta para decir, a ver, ¿cómo le puedo ganar la oposición? ¿Cómo le puedo ganar al gobierno? ¿Cómo lo puedo dejar mal parado? ¿Cómo puedo sacar ventaja con esto? Y no hay que lamentarlo porque así funciona la democracia. Yo vuelvo por un instante a las redes sociales, ¿no? Me pregunto cuánto incide en esa sensación, eso que le preocupa a Fito en particular, cuánto incide Twitter, ¿no? ¿Cuánto incide Twitter? Porque lo que yo veo en Twitter permanentemente es una intolerancia fenomenal de dirigentes políticos. Dejemos a un costado los ciudadanos comunes y corrientes, dejemos a un costado los trolls, los anónimos, todos esos que también circulan en Twitter. Yo veo permanentemente a dirigentes de un lado y del otro, del oficialismo y de la oposición, reaccionando al instante, pero al instante, ante una noticia o ante una declaración o ante un pronunciamiento, ¿no? Es tremendo eso que está pasando. No hay margen para nada, no hay margen ni para pensar un poco. Por supuesto, no hay margen para agarrar el teléfono, llamar y conversar en privado, ¿no? Eso me impresiona, lo estoy viendo todo el tiempo, ¿no? Fernanda. Sí, y eso genera como estos micromundos, pero que también se amplifican, porque decís, pasa en Twitter, bueno, no pasa solo en Twitter, porque crecientemente los medios tradicionales levantan lo que pasa en Twitter, ¿no? Y entonces vos ves la noticia de el diputado fulano debatió, y simplemente es un copiar-pegar y retranscribir lo que pusieron en Twitter. Entonces, no es que se quede solo ahí. Y si bien la puntualización que hacía Daniel Bukele en su primera intervención es bien interesante, bueno, no confundamos los términos, justo nosotros que deberíamos llamar a las cosas por su nombre, esta creciente confrontación que vemos en redes podría llevar, como ha pasado en otros países, a una creciente polarización en el electorado, porque hay bastante evidencia de que esto permea desde las élites hacia los ciudadanos, aunque también se dan otros mecanismos. Pero entonces, es un fenómeno bastante perverso, porque si la polarización se da, como decíamos, hay diálogo y digamos, por más que no haya acuerdo, hay un vínculo que es saludable y que es razonable, pero eso no es lo que se muestra. Bueno, estás amplificando un mundo que no es el real, ¿no? Estás como proyectando todo lo malo y dejando las virtudes en privado, cuando justamente estamos ante esta efervescencia de las redes que permiten que se muestre todo, pero elegimos mostrar como la peor cara. Y un último punto, antes de darle la palabra a Fito, sobre
que sería fácil negociar con el Frente Amplio. Yo no me parece que sea tan claro que sea fácil para el gobierno negociar con el Frente Amplio. Las situaciones de emergencia requieren medidas rápidas y medidas firmes y adjudicar un responsable, y el gobierno ya tiene que negociar adentro de la coalición, primero. Entonces, y negociar con el Frente Amplio no está claro qué significa en el sentido de, bueno, quién es el verdadero interlocutor, cuando el Frente Amplio está todavía tratando de resolver quiénes son, digamos, por más que tiene autoridades y demás, me parece que no es, que incluso si hubiese voluntad, no sería sencillo de implementar. Vale. Bueno, ya los escuchamos a todos, y incluso un par de veces, pero capaz que Fito quiere agregar algo sobre el final. No, me pregunta... Fernanda decía eso. Sí. Me pregunto dentro de 20 años o dentro de 25 años, ¿cómo vamos a leer el 2020, el 2021? ¿No? Si va a ser tan fácil explicar dentro de 20 años que gobierno y oposición, en medio de la peor crisis en muchísimo tiempo, en décadas, ¿no? En medio de la peor pandemia en un siglo, no se sentaron a conversar. No creo que sea tan fácil explicarlo, ¿no? Es decir, la democracia funciona sobre la base de gobierno y oposición, sobre la base de la competencia, pero hay maneras y maneras de procesar ese vínculo y maneras de vincular, de competir electoralmente, ¿no? Y no está compitiendo solo el frente, compite también la coalición. En fin, dale, da para seguirlo conversando. Es un problema interesante porque yo creo que acá hay mucho de simbólico. No sé qué van a decir los libros dentro de 20 años, porque capaz que dicen, como dice Chaschetti, que en realidad conversaban y que acordaban muchísimas cosas. Pero acá hay algo simbólico. El Frente Amplio dice, vamos a instalar una mesa de diálogo, ¿no? Ahí vos te podés poner de acuerdo o no. El gobierno no quiere instalar una mesa de diálogo. Tan no quiere que ni siquiera instala una mesa chica de la coalición. Si el gobierno le dijera al Frente Amplio, dale, vamos a instalar una mesa, bueno, le estaría dando un cachón, el Frente Amplio diría, bueno, viste, ganamos una. El gobierno no le quiere dar una al Frente Amplio. Y bueno, es su naturaleza competitiva, capaz que podría encontrar de otro lado un beneficio en abrirse, podría encontrarlo, pero en este momento está predominando su naturaleza competitiva. Primero, tiene mayoría. Segundo, suficientes problemas tiene con su propia coalición, ¿no? Y por otro lado, bueno, estratégicamente, porque podría pensar en algún momento, tal vez, si tuviera mayores problemas dentro de su propia coalición, abrir la mesa y decir, mira, ¿sabes cómo te voy a matar? Ahora dialogamos todos. Ese momento no llegó. Che, perdón, Mujica en el 2010 el presidente Mujica instaló 4 mesas de diálogo que valieron la pena, ¿no? Se discutieron temas, aquello de las políticas de Estado. Yo no soy un fan de las políticas de Estado, pero valió la pena. Ahí se discutieron cosas de seguridad, de medio ambiente, de energía, en fin, ¿no? De educación, que valieron la pena. Acordate de Valle, Valle convocando claro, a Tabaré Vázquez. La Comisión para la Paz. No, y a Tabaré Vázquez en los días previos al feriado bancario, a lo peor de la crisis. Es decir, esa es una práctica. Tabaré Vázquez convocando por las papeleras, ¿no? 2 reuniones. Es una práctica que yo quería hacerte esta puntualización. Es una práctica esperable en democracia, pero no hay ninguna regla de la democracia que obligue a hacer esto, ¿no? ¿Se entiende? Es parte de la cultura política que tienen las élites. Claro. Y lo que está ocurriendo acá es que nos encontramos con un gobierno que no tiene muchas ganas de hacerlo. Yo creo porque prevalece el cálculo político, porque le va muy bien a las encuestas. Pero, cuando Jorge Valle convocó a los líderes, tenía un 12% de aprobación. No es el 52% de la calle Pou. Sí, mirá, prevalece el cálculo político. Hay maneras y maneras de entender el cálculo político, ¿no? Entonces, yo creo que gana mucho más el gobierno, ¿no?, que propone un diálogo y que logra que la oposición se sienta a dialogar, que el gobierno que no dialoga. Lo que ha hecho el gobierno es regalarle la bandera del diálogo al Frente Amplio. A mí me parece que es un error. Del lado del gobierno, ¿no?, como me parece que es un error cada vez que el Frente se enoja y se radicaliza y se crispa. En fin, hay maneras y maneras de conseguir el diálogo, pero da para seguirla. Los dos aplican la misma política sanitaria, gobierno y oposición, cada uno aislado en su burbuja.
Por supuesto, es así, tal cual. Algo de eso, sí. Da para seguirla. Sí, vamos cerrando por acá este tema. Volvemos enseguida, estamos en la mesa de análisis político. Miro mensajes de los oyentes a propósito del primer tema. Hay oyentes que se ponen, ¿cómo decirlo?, muy imaginativos. La relación gobierno-oposición es como pelea de borrachos. Parece que se pegan, pero en realidad se agarran para no caerse. Dice, por ejemplo, que manda Luis.